Muy buenas tardes. A nombre de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, les damos la más cordial bienvenida al seminario Política de Defensa de España, desafíos ante un escenario estratégico en transformación, tema de gran interés para el cual contamos con la participación de un experto de dicho país, el Teniente General del Ejército de Tierra, Fernando López del Pozo, Director General de Política de Defensa del Ministerio de Defensa de España, que se encuentra en visita oficial en nuestro país. Señor General López, nuestros sinceros agradecimientos por concurrir a nuestra academia a entregarnos su visión respecto de la política de Estado de España en materias de defensa. Saludamos también al director de la ANEPE, señor Jorge Robles Mella, al subdirector académico, señor Luis Farías Gallardo, y al jefe de la División de Relaciones Internacionales de la Subsecretaría de Defensa, George Brown McLean. Durante la exposición, los micrófonos y videos de quienes están conectados por la plataforma Zoom estarán apagados. No obstante, tendrán la posibilidad de realizar preguntas en el icono Preguntas y Respuestas, de manera que sus consultas pueden ser contestadas en la ronda de preguntas una vez finalizada la presentación del Director General de Política de Defensa. A continuación, dejo con ustedes al profesor de la ANEPE, señor doctor Jorge Gatica Borges, quien se desempeñará como moderador de este seminario. Doctor, por favor. Muy buenas tardes. Agradeciendo su presencia, quisiera partir diciendo que hablar de política de defensa en cualquier país del mundo es un desafío de la mayor importancia. Es sin duda alguna la política de defensa una política de Estado en su esencia, es decir, requiere consenso, pero también requiere mucha discusión, muchas definiciones y muchos acuerdos. Es por ello que trabajar en este tipo de decisión y en este tipo de análisis a través de la metodología de la política comparada es un muy buen ejercicio. Esta tarde vamos a escuchar el caso de España, que resulta particularmente interesante porque España tiene una estrategia de seguridad nacional, y fíjense por favor el detalle, habla de seguridad nacional sin ambajes, actualizada al año 2017, de la cual se decanta posteriormente la Directiva de Defensa Nacional, que es un documento de máximo planeamiento de la defensa en España, que fue actualizada el año 2020, y que es operacionalizada a su vez por la Directiva de Política de Defensa recientemente difundida. La estrategia de seguridad nacional, tal como se declara en el propio documento, es, comillas, el marco de referencia para la política de seguridad nacional, una política de Estado que parte de una concepción amplia de la seguridad. De ahí entonces la importancia de ver este ejemplo, cómo España ha sido capaz de definir a partir de una gran estrategia de seguridad nacional hasta alcanzar a la operacionalización a través de una directiva de política de defensa. Es por ello entonces que hoy día la Academia se complace en recibir al Teniente General Fernando López del Pozo, quien es Director General de Política de Defensa del Ministerio de Defensa de España. El Teniente General López del Pozo nació en Madrid el 31 de marzo de 1958, casado y tres hijas y 7 nietos. Ingresó en la Academia General Militar en el año 1975, es diplomado de Estado Mayor, donde obtuvo la primera posición de su promoción. Además, ha efectuado el curso superior de Estado Mayor en Francia y del Colegio Interejército de la Defensa de Francia. Ha ocupado diversos cargos de mando y asesoría en el Estado Mayor del Ejército, Estado Mayor Conjunto y Ministerio de Defensa. Ha participado en 3 misiones de paz: la Operación IFOR en Bosnia y Herzegovina el año 1996, la Operación Iraqi Freedom en Irak el año 2003 y UNIFIL en el Líbano el año 2013. Como oficial general se ha desempeñado como comandante de la Brigada Corazada Guadarrama, jefe de la División de Planes del Estado Mayor del Ejército y comandante del Mando de Operaciones, puesto muy relevante en el cual participó o comandó 16 misiones en el exterior con 2.900 efectivos y fue comandante de la Operación Balmis, que fue el empleo de las Fuerzas Armadas de España en tiempo de paz de mayor envergadura para revertir los efectos de la pandemia del COVID-19. El general López del Pozo ha recibido diversas condecoraciones militares nacionales y extranjeras. Me va a permitir resumir: grandes cruces al mérito militar, naval, de la Guardia Civil y de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, 8 cruces al mérito, Orden del Cedro del Líbano en la categoría de caballero, Medalla Interfuerza de Italia, la Orden del Mérito de Francia en categoría oficial y la Cruz de San Jorge de Portugal. Pasó a la reserva en septiembre del año 2020, donde
siendo nombrado su director general de Planes y Relaciones Internacionales del Ministerio de Defensa. Y desde el 22 de junio de este año es el director general de Política de Defensa, cargo que ocupa y es el responsable entonces de la planificación y desarrollo de la política de defensa de España. Me permitió resumir su extenso currículum general, mis excusas por ello. Entonces, un placer dejar con ustedes al general López del Pozo, quien va a referirse a la política de defensa de España, desafíos ante un escenario estratégico en transformación. Doctor de Coronel, muchísimas gracias por la presentación. Además de este agradecimiento, lo hago extensivo a la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos. Para mí, de verdad, es un honor, es un privilegio poder estar aquí hoy. Soy consciente de que la Academia es un centro de referencia de la comunidad civil y militar, de lo que debe de ser siempre la defensa, que es una comunalidad de esfuerzos para que la nación avance en el camino adecuado, y la función de divulgación, de docencia que realiza la Academia pues es importante, así lo veo, y agradezco la oportunidad que se me da de, pues aquí, ahora, tratar de explicar en el tiempo que se me ha dado cuál es el enfoque, la postura que tiene España con respecto a la política de defensa de una manera propia, directa, hispano-española, diría yo, y a través de las organizaciones a las cuales pertenecemos y en las cuales confiamos en una buena parte nuestra defensa. Muchas gracias. Muchas gracias al general Jorge Robles por la invitación y bueno, voy a empezar sin más porque me gustaría ser capaz de resumir lo que tengo aquí delante en un tiempo prudencial, de manera que hubiera oportunidad de que se me hicieran preguntas que siempre dan viveza al debate y suelen ser del mayor interés. Pues sin más voy a empezar, y voy a empezar con un párrafo que trata de definir de una manera resumida cuál es nuestra visión de la política de defensa y leo. España se ofrece al exterior como socio responsable y solidario, plenamente comprometido con la paz y la mejora de la estabilidad global. Ofrecemos un modelo propio y definido de seguridad que se asienta sobre el respeto a la soberanía de otros pueblos, la empatía en el trato con otras poblaciones y en la experiencia de más de 30 años de participación de nuestras Fuerzas Armadas en operaciones fuera del territorio nacional. Este es el índice, el esquema de lo que voy a abordar. El marco legal, el marco organizativo, el marco geográfico histórico. Pasaré a hablar de los grandes desafíos que tiene la política de defensa española por delante en relación con la OTAN, con la Unión Europea y con nuestra propia y particular situación. Y veremos a continuación, para terminar, cómo los abordamos en un sentido OTAN, en otro sentido Unión Europea y en el sentido propiamente hispano-español. Querré terminar con una referencia a lo que me trae aquí realmente, que es Chile, y cuál es nuestra visión hacia la realidad chilena de la defensa chilena. Importante, porque hay que decir que todo lo que voy a contar se circunscribe a eso, a política de defensa, y debe de ser interpretado en esa clave. Pues vamos con el marco legal. Importante, ahí he puesto 5 guiones y de los 3 primeros son leyes. Los 2 siguientes, Directiva de Defensa Nacional y de Política de Defensa de 2020 y una auténtica primicia, Estrategia de Seguridad Nacional 2021, que no está publicada todavía, Así que es verdad que lo que ha dicho el doctor, que nuestra Estrategia de Seguridad Nacional es la de 2017, es cierto, pero también es cierto que en los próximos días va a publicarse esta Estrategia de Seguridad en 2021. Bueno, pero yo ¿qué quiero resaltar aquí? Aquí lo que quiero resaltar es que esas directivas de política, esas directivas de defensa nacional, esas directivas de política de defensa, esa estrategia de seguridad nacional están arropadas
por esas 3 leyes que están en la transparencia, en pantalla. Porque es muy importante que al final la defensa nacional esté asumida por el órgano en el que recae la soberanía nacional, que no es otro que la Asamblea Nacional, las Cortes o el Congreso, o como en cada sitio lo queramos llamar. Y estas leyes, la Ley Orgánica del 2005, la Ley de Seguridad Nacional del 2015 y la de la Acción Exterior del 2014, son los 3 primeros guiones, precisamente es lo que hacen. Y muy brevemente, dos ideas de cada una de esas leyes. La Ley Orgánica del 2005 fue absolutamente fundamental porque definió las misiones de las Fuerzas Armadas más allá de la misión que está en la Constitución española, que es la de garantizar la soberanía de la nación, que es, digamos, la misión tipo. Pero en esta ley orgánica se ampliaron esa gran misión, que sigue estando evidentemente, y se introdujeron la misión de colaborar con nuestros socios y aliados en la defensa, en su propia defensa, formando parte de una defensa colectiva. Y una misión muy importante que es preservar la seguridad de el bienestar, la seguridad de los ciudadanos en caso de catástrofe, de grandes eventos, ¿no? de calamidades. Misiones que no estaban así definidas, aunque las Fuerzas Armadas formaran parte de la respuesta en estos casos, ¿no? En particular de las emergencias. Y en 2 misiones, alguna más, pero cito estas 2 porque van a estar entrelazados con lo que voy a ir contando a continuación. Además de esta importante novedad que nos trae la Ley Orgánica del 2005, define la estructura orgánica y la estructura operativa como dos estructuras dentro de Fuerzas Armadas que son el sujeto de la ley. Sujeto de la ley no son el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, sino que son las Fuerzas Armadas compuestas por esos 3 ejércitos que acabo de citar y que adquieren las Fuerzas Armadas a partir de ahí adquieren personalidad propia. Y la tercera gran novedad, vamos a decir, de esta ley es que regula la participación de las Fuerzas Armadas en operaciones en el exterior, haciéndolas controlar por las Cortes, lo cual en aquel momento provocó muchísimo debate porque parecía que no hacía falta, que una decisión ejecutiva debía ser suficiente para esa intervención en el exterior. No fue así, la ley salió como salió y tengo que decir, después de 16 años que han pasado, que fue un acierto porque al final lo que produce es ese respaldo de la sociedad española a esa acción que están llevando a cabo las Fuerzas Armadas. Bueno, la ley orgánica, importante. Muy rápidamente, la de Seguridad Nacional avanza en el sistema global de seguridad nacional con todos los ministerios alrededor de ese sistema, tratando de hacer una acción concertada, define cómo tiene que ser la gestión de crisis y, por último, regula la participación de los recursos en la seguridad nacional. Esto hay que hacerlo porque en un momento determinado tienen que ser movilizables estos recursos y hace falta también una ley del más alto rango. Y por último, a comentar la Ley de Acción y del Servicio Exterior del Estado, que me gusta resaltarla porque tiene solamente un artículo que habla de Fuerzas Armadas, pero dice que las Fuerzas Armadas son el pilar básico en la acción exterior del Estado. Acción exterior del Estado que está llevada a la práctica por el Ministerio de Asuntos Exteriores, eso es lo normal, pero nos coloca, a las Fuerzas Armadas nos coloca en un respaldo inmediato y con una potencia grande. Porque además sigue diciendo el artículo, que el Gobierno acordará la participación de las Fuerzas Armadas en misiones internacionales como parte del esfuerzo concertado en la acción exterior del Estado. Pasamos a ser uno más entre las herramientas que tiene el Ministerio de Asuntos Exteriores para hacer esa acción exterior del Estado. Comercio, agricultura, tecnología, innovación, ciencia, acciones de las Fuerzas Armadas en el exterior. Bien, aquí he debido de dar un golpe en la mesa, pero no tenía ninguna intención malévola, simplemente de fruto de la emoción. Bien, las 3 leyes y de ahí las directivas de defensa nacional, de política de defensa, esta es de 2020, tratamos de renovarlas cada 4 años
y la Estrategia de Seguridad Nacional, que tenía una vocación de duración, ha sido modificada ahora para fundamentalmente, o por dos motivos fundamentales. Uno, el COVID. El COVID ha hecho que se repiensen algunas aproximaciones y ha introducido pues, una modificación que va a estar en esta Estrategia de Seguridad Nacional del 21, y luego la cada vez mayor incidencia de las acciones híbridas, vamos a decir. La guerra convencional, tengo que decir que creo que va a seguir existiendo, no hay duda ninguna, pero tampoco hay duda ninguna de que cada vez somos testigos de una mayor incidencia de estas acciones híbridas que se mantienen en una zona gris en la que no se sabe muy bien si actuar o no actuar, y al final la amenaza va ganando posiciones. Bueno, importante estas reflexiones sobre el marco legal. Y paso a hablar del marco organizativo, que ya he comentado que se me resiste. Ayuda. No, ahí nos hemos pasado. ¿Me suele pasar? ¿Quién le doy yo? Le doy yo. Ah, ya sé lo que pasa. Lo que pasa es que se ha debido de quedar oculta la transparencia. Bueno, pues voy a tratar de hacerlo sin transparencia entonces. Vamos a hablar del marco organizativo. Lo importante aquí, en el marco organizativo de nuestra política de defensa, es esa separación que he comentado antes entre una estructura orgánica y una estructura operativa. En la cabeza del sistema tenemos a Su Majestad el Rey, pero Su Majestad el Rey es una figura representativa que no tiene mando real, aunque nos complace siempre darle el título que le da la Constitución de mando supremo de las Fuerzas Armadas. Pero, aunque lo digamos, realmente el que manda las Fuerzas Armadas en España es el presidente del Gobierno, que lo que hace es la dirección estratégica de las operaciones. Por debajo del presidente del Gobierno tenemos a la ministra, en este caso, ministro de Defensa, que dirige la actuación de las Fuerzas Armadas. Y por debajo de esta línea política en la cual me encuentro yo, porque la Dirección General de Política de Defensa está en el Ministerio de Defensa, por debajo dos ramas, pido que se lo imaginen, esa transparencia o esa pantalla que no he podido poner. Una orgánica, que la orgánica tiene al Ejército de Tierra, a la Armada y al Ejército del Aire, y que se dedica fundamentalmente a preparar a la fuerza, a motivar a la fuerza, a instruir, a dotar, a darle los materiales a la fuerza para que luego la pueda transferir al GEMAZ, que es el jefe de Estado Mayor de la Defensa, que es el que manda, el que dirige la estructura operativa. Y es el que opera, es el que actúa, es el que interviene, conduce, hace el seguimiento de las operaciones. Ese trasvase entre organización, estructura orgánica y estructura operativa es fundamental. No, yo creo, no sé, luego que me digan si he sido capaz de transmitirles la transparencia mentalmente, porque creo que va a ser suficiente. La tengo aquí. Bien, esa transferencia de la estructura orgánica a la estructura operativa o en España ha sido fundamental para potenciar las operaciones en el exterior, porque es la forma en la que de verdad se materializa lo conjunto, tierra, mar y aire, y se opera de una manera integrada. Para operar fuera resulta realmente importante. Y la intervención de las Fuerzas Armadas en el exterior, los 30 años que he dicho antes, para nosotros ha sido realmente el salto de calidad entre lo que teníamos y lo que tenemos ahora. Siempre mejorable. Bien, marco organizativo, estructura orgánica y estructura operativa. Marco geográfico e histórico. Bueno, este es fácil y podía quizás habérmelo ahorrado. Voy a ir muy rápido para decir que España se parece a Chile en muchas cosas, pero hay dos que veo con claridad nítida. Una, nuestra cultura, nuestra forma de enfocar la seguridad internacional, en este caso de defensa. Y otra,
geográficamente somos dos países que estamos en un extremo, estamos en una zona pivotal en la que miramos hacia la izquierda y hacia la derecha y vemos grandes espacios. En el caso español, miramos a la izquierda y lo que estamos viendo pues, es el continente americano y particularmente nuestra vista va hacia el sur por motivos históricamente fácilmente comprensibles, donde está, pues, evidentemente, Chile. Esa querencia hacia el oeste la hemos tenido desde 1492, básicamente, y sigue estando ahí pese a todo. Pero comparte nuestro interés con nuestra otra visión hacia el otro lado, hacia Europa, que siempre, ya lo hacía en 1492 y lo sigue haciendo todavía con muchísima fuerza, nos atrae, pues porque es donde tenemos la comunidad cercana de intereses pues más clara. Pero además tenemos el Mediterráneo, mar que desde los tiempos de los romanos ha sido en cierta forma nuestro mar y que sigue siendo pues lo que es todo mar, una vía de comunicación, un obstáculo a la comunicación y una vía de comunicación. Y entre una cosa y la otra, pues tenemos migraciones, tenemos tráficos ilícitos, tenemos problemas serios a la seguridad que tenemos que combatir. Tenemos la costa oeste del continente africano, el Sahel, zona que nunca ha sido de un enorme interés para España. Me estoy refiriendo al Sahel, siempre nos hemos quedado en la parte de Magreb, en la parte más inmediata, pero que va adquiriendo día a día importancia precisamente por la globalización y por esos flujos que he comentado a los que estamos sometidos. Y por último, la zona del Índico y asomándonos al Pacífico. Y Chile no nos sale en el mapa por la derecha, nos sale por la izquierda, pero al final se acaba enlazando con el Océano Pacífico. Y ahí estamos porque hay intereses nacionales, pero sobre todo porque el centro de gravedad internacional se está desplazando hacia ahí y nosotros con él. Importante y parte clave para entender lo que va a seguir a continuación, ¿no? Lo que sigue a continuación pues son los grandes desafíos. Los grandes desafíos para nuestra política de defensa. España tiene que hacer un equilibrio, tiene que mantener el equilibrio entre nuestra pertenencia a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, a la OTAN, a la Unión Europea y, desde luego, a los intereses nacionales que, aunque coincidan en muchos casos desde el punto de vista de defensa con OTAN y con Unión Europea, no lo hacen a un 100% y hay que mantener una capacidad autónoma de defensa, pues por si acaso, ¿no? Nos gusta decir que estamos en la OTAN y somos de la Unión Europea y ese juego con el verbo ser y estar que nos da mucho margen en castellano, ¿no? En español, pues es una realidad aquí y se materializa de una forma clara. Bueno, pues voy a pasar por estos 3 capítulos, cómo vemos el desafío desde el lado de la OTAN, de la Unión Europea y desde el punto de vista estrictamente nacional. OTAN. Lo primero aquí que hay que mencionar es que estamos en un momento crítico o muy importante de la evolución de la Organización del Tratado del Atlántico Norte porque está a punto de producirse un nuevo concepto estratégico. Un nuevo concepto estratégico que debería de salir de la cumbre de la OTAN que está prevista que se realice en Madrid en junio del año 2022 y de esa cumbre debería de salir el concepto estratégico que se llamará probablemente de Madrid y que viene a sustituir al previo concepto estratégico que es el de Lisboa de 2010. Han pasado 12 años y en estos 12 años el mundo ha cambiado mucho y hay que darle, hay que darle un nuevo impulso. Este concepto, un nuevo impulso a la OTAN, quiero decir, respecto al mundo. Pretendemos, ahí el desafío, pretendemos desde nuestra posición relativamente humilde, pero un poco favorecida por el hecho de ser anfitriones, pretendemos que dure, que sea un concepto que dure en el tiempo, que no sea superado
a los 6 meses o al año, porque tiene una vocación de cierta permanencia. Que cohesione a los aliados. Los aliados, los 30 aliados que pertenecen a la OTAN, pues van desde los países bálticos hasta España, pasando, si nos miramos el mapa, pues por Turquía o por Noruega, en fin, y sin olvidar desde luego a Estados Unidos y a Canadá. Intereses variados, percepciones de la amenaza variadas. ¿Y cuál es la auténtica fuerza de la OTAN? La auténtica capacidad de disuasión de la OTAN es su cohesión. Es su artículo 5 que dice: si usted ataca a uno de estos, me está atacando a mí. La cohesión es la clave. Y el concepto de la cumbre tiene que salir esa cohesión precisamente. En ello estamos. Tiene que ser un concepto que introduzca todas aquellas nuevas amenazas, nuevos riesgos, nuevas situaciones que en el 2010 no estaban percibidas con la misma fuerza. Estoy pensando en cambio climático, estoy pensando en ciberseguridad. Es importante que estén ahí. Y luego tenemos particular interés en que no sea una cumbre que produzca un concepto que vaya contra nadie. No tiene que ir contra nadie, tiene que ir a favorecer la seguridad de los ciudadanos de los países que formamos la OTAN. No queremos que sea una cumbre contra, una cumbre pro seguridad. Bien, pues eso como líneas generales de la cumbre y un poco desbozadas, desgranadas aquí. Concepto estratégico 2022 va a favorecer, o vamos a pretender que favorezca, la seguridad humana, en contraposición a la seguridad tradicional, la seguridad humana como concepto que se centra en el individuo, que pretende, que trata de favorecer su capacidad de desarrollo, que va a la libertad individual, al bienestar de las personas, al final de los que sustentan las organizaciones. Importantísimo, WPS, que es Women, Peace and Security, lo ponemos en corto, papel de la mujer fundamental. La influencia del cambio climático está ahí. Voy muy rápido. La relación entre la OTAN y la Unión Europea, fíjense, es claro, España, somos Unión Europea, estamos en la OTAN. Tenemos que conseguir que las dos organizaciones caminen desde el punto de vista de defensa de la mano. No podemos permitir que haya ahí divergencias porque no, sería mortal, diría yo, para la propia existencia de España desde el punto de vista de seguridad. Visión 360 grados. La OTAN se crea en su momento mirando al este, mirando a Rusia, al Pacto de Varsovia, pero hoy en día no es ya así. La seguridad tiene que ser global y hay que mirar no ya solo 360 grados, sino yo diría esféricamente, porque hay que mirar espacio, hay que mirar ciber. Es un concepto muchísimo más global. China no estaba en el concepto del 2010, en el concepto actual del 2010 de Lisboa, y va a estar, pero queremos que se la presente como un desafío y no como una amenaza. Cuando hablaba antes de que no quería que fuera contra algo, me estaba refiriendo precisamente a China, ¿no? Tiene que ser tenemos que conseguir que se favorezca la innovación, pero con cuidado con la financiación común, porque al final la OTAN es una aportación de los países individuales y esa libertad que se le da a cada país ahí tiene que ser preservada, porque es parte importante de la cohesión. Y por último, una OTAN que está siempre abierta a nuevos socios que quieran unirse a la comunidad de valores que significa al final la OTAN. Nuestros desafíos con respecto a la OTAN y con respecto a la Unión Europea. Pues aquí tengo que hablar de un documento que está en elaboración ahora mismo y que tenemos previsto que sea acordado y publicado en marzo del año 2022, que se ha dado en llamar Brújula Estratégica. La brújula estratégica al final lo que pretende es fijar orientaciones políticas para avanzar en lo que ya en el 2016 definió la estrategia global de la Unión Europea para seguridad y defensa, que era, o es, mejor dicho, es un documento marco general, pero necesitamos, se ve claramente que hace falta un documento de un nivel un poco más inferior, que sea más accionable y que permita avanzar en aspectos concretos. En particular,
Bueno, hay que decir que hemos tomado parte muy activa y comprometida en la redacción de esa brújula estratégica que está en elaboración y que enfoca 4 grandes capítulos en los que se pretende que la Unión Europea mejore. El primero es la capacidad de actuar, es la gestión de crisis, es la capacidad de generar fuerzas, en parte militares, por supuesto, que intervengan en las crisis en un sentido, el sentido que se quiera, evidentemente, ¿no? No es hacer un ejército europeo, no es hacerle la competencia a la OTAN, es tener una capacidad de decidir, primero de conocer, luego de decidir, luego de actuar propia de la Unión Europea para escenarios muy determinados, muy concretos, entre los que no está la gran guerra. No está los conflictos de alta intensidad, no está la oposición a una invasión, vamos a decir. No, está concebido, pensado para poder actuar pues, en algo, por poner un ejemplo, como ha podido ser la evacuación de Kabul hace unos meses, que implicaba una securización de un aeropuerto y una capacidad de transporte de personal, lógicamente con la consiguiente capacidad de inteligencia alrededor. Bien, actuar. Protegerse. Protegerse es como lo estamos llamando últimamente. Antes se hablaba de resiliencia, palabra que está de máxima actualidad y que el COVID nos ha traído a primera plana, porque al final esa capacidad de adaptarse, esa capacidad de recuperarse del golpe que se recibe en infraestructuras, en economía, en la parte específica de la defensa es fundamental y hay que trabajarla, y en esto está la brújula estratégica. Invertir, ¿qué son invertir? Invertir son capacidades. Cada vez más la Unión Europea tiene que, y nosotros con ellos tenemos que avanzar hacia unas capacidades que estén lo más unificadas posibles, que sean lo más interoperables y que sean lo más comunes posibles. Cada uno de los 27 miembros de la Unión Europea, quizás no los 27, pero unos cuantos de entre ellos, pues tenemos nuestras particulares industrias de defensa. Industrias de defensa que lo que tienen que hacer es converger hacia algo que les permita beneficiarse de las sinergias mutuas y no competir entre ellas. Y por último, asociarse. La Unión Europea, bueno, está abierta, no quizás al ingreso dentro de la Unión tiene sus condiciones, pero sí a asociarse con todo aquel país que en un momento determinado también, igual que pasará con la OTAN, comparta nuestra visión particular de valores. Y ahí la brújula estratégica va a hacer un esfuerzo por definir esos parámetros de forma que sea más fácil esa adscripción. Bien, particular esfuerzo, lo leo muy rápidamente: la libertad de actuación de la Unión Europea, ya la he mencionado, conocer, decidir, aportar, garantizar el acceso a los espacios comunes globales, estamos hablando de espacio, estamos hablando de seguridad marítima, absolutamente fundamental, lo estamos viendo ahora con los problemas de abastecimiento que estamos teniendo, ¿no? Yo creo que en todo el mundo. Bueno, pues es algo que hay que atender. Lo que hemos dado en llamar agenda futura, cambio climático, mujer, paz y seguridad, ciberseguridad, ya lo he mencionado. Ahí la Unión Europea también tiene que decir cómo lo ve. El refuerzo de vínculos con Iberoamérica, importante, va a estar ahí. Nosotros vamos a hacer todo lo que podamos para que Iberoamérica, Latinoamérica, Hispanoamérica, me da igual, pero o Sudamérica, me da igual. Esa visión hacia el oeste es importantísima, y para la Unión Europea lo es porque en su conjunto también es pivotal entre Asia-Pacífico y el continente americano en su generalidad, ¿no? Y por último, la cooperación permanente estructurada, PESCO. ¿Qué es esto? Pues esto es que al final ponerse de acuerdo entre 27 es difícil. Pero ponerse de acuerdo entre grupos dentro de esos 27 para llevar a cabo determinadas actuaciones no es tan difícil. Y esta cooperación estructurada de esta manera, por grupos que lanzan un proyecto de tipo industrial o de tipo conceptual y aunan a un grupo de países, no los 27, sino un grupo de países selectos para avanzar en la unión, en el progreso de esa Unión Europea, es algo lanzado ya hace
hace unos años, pero absolutamente fundamental y que creemos que hay que potenciar lo más que se pueda. Hemos visto la OTAN, hemos visto la Unión Europea y vamos a hablar rápidamente de la Directiva de Defensa Nacional y Estrategia de Seguridad Nacional 2021, los desafíos de España como España, ¿no? O desafíos de España directamente en la parte autónoma. Nosotros no nos olvidamos de que nuestra principal función sigue siendo el artículo 8 de la Constitución, la defensa de la soberanía, el proteger a nuestros conciudadanos, el darles ese marco de seguridad que necesitan, y eso está ahí en la parte alta del frontón. La disuasión sigue siendo fundamental. Necesitamos, aunque nos apoyemos en la OTAN y en la Unión Europea, necesitamos medios propios y la defensa nacional va a seguir potenciándolos. Y esa palabra que aparece ahí, integrar, porque es hasta cierto, bueno, es una línea clara de actuación por nuestra parte el hacerlo, integrándonos en las organizaciones internacionales, por una parte, e integrando las capacidades nacionales en todos los dominios internamente, ¿no? En territorio nacional, una atención particular a lo que llamamos misiones permanentes, que son las de defensa del territorio, actuación en marcos multinacionales, ya lo he comentado, el fomento de la empatía en general y nosotros en particular, es la primera frase que he leído, pues queremos, porque nos parece que es la forma correcta de hacerlo, entrar pues en la relación con otros países, en otros marcos, precisamente de esta manera de ir a ayudar, de ir a compartir. Es la forma de obtener seguridad de una manera recíproca y mucho más productiva que la imposición, sin duda ninguna. La conciencia de defensa, que es una materia nacional importante y que hay que potenciar siempre. Esta mañana hablábamos del servicio militar. Bueno, pues ahí está, no digo más, porque no, pero tiene relación directa. La industria nacional, por supuesto, en una convergencia con la europea, si queremos, ya lo he dicho, pero hay que pensar en ella. Y luego el refuerzo de las relaciones con América Latina y el Caribe. Voy muy rápido ya para hablar de esto precisamente. ¿Cómo vemos nosotros, cómo ve la Estrategia de Seguridad Nacional 2021? Eso está sacado del borrador. La relación con América Latina, Caribe y Asia-Pacífico. Bueno, pues lo que nos marca la estrategia es impulsar la acción concertada frente a desafíos globales y cuando estamos hablando de desafíos globales, pues ya lo he dicho antes, ¿no? Estamos hablando de eso, del cambio climático, estamos hablando de ciber, estamos hablando de la seguridad marítima, lo que al final nos afecta un poco a todos porque, bueno, porque no conoce fronteras, ¿no? Básicamente, es un poco la idea, ¿no? ¿Y eso cómo? Pues mediante la acción bilateral reforzada con aquellos países que, como dicen los ingleses, sean like-minded, que algo así como que pensamos más o menos lo mismo. Ya he dicho que creo francamente que Chile y España estamos en ese caso. Bueno, pues esa acción bilateral, favoreciendo la actuación en foros regionales, cumbres iberoamericanas en general, y ofreciéndonos o siendo puente, allá donde se quiera y cuando se quiera, entre esa América Latina y Caribe y Europa en sus dos vertientes, OTAN y Unión Europea. Colaborando en la erradicación de tráficos, en todo lo que seamos capaces, apoyando en particular la cooperación en conectividad y en seguridad marítima y, por último, favoreciendo la colaboración industrial. Ahí he puesto 3 países, hay más, está Singapur, está Corea. Bien, España tiene unas conexiones, las que tiene, yo diría que no son espectaculares, pero ahí están, con países del Indo-Pacífico que desde luego vamos a intentar potenciar. Y por último, unas palabras sobre España y Chile en seguridad y defensa. Tengo que decir, y no lo he puesto ahí porque vengo aquí y sé el foro en el que estoy, no es así, es verdad, lo puedo demostrar, si alguien me puede dar fe. Es Chile un país de interés prioritario para España, está puesto y nos lo creemos. Intentamos, bueno, pues favorecerlo
excelentes relaciones históricamente, de siempre, más o menos intensas, es verdad, porque estábamos muy lejos. 14 horas me ha costado venir en el avión. Bueno, es así, no tiene remedio, ¿no? Eso no vamos a cambiar. Pero el corazón está bastante más cerca. El protocolo de cooperación entre los dos ministerios de defensa es del año 97 y a partir de ahí solo se ha visto un incremento de nuestras relaciones. Ahora mismo tenemos tres citas pendientes por culpa del COVID, fundamentalmente. Tenemos una comisión mixta. Comisión mixta es la comisión de más alto nivel para pactar las actividades bilaterales. Es la comisión de nivel Ministerio de Defensa, cae en mi lado precisamente, en la DIGEPOL, pero participan todos los ejércitos y esa la tenemos pendiente. Esperemos que pueda ser llevada a cabo en el 22. Estados Mayores Conjuntos también tiene pendiente su reunión que debería haber sido en el 19, quiero recordar, se pasó al 20 y estamos, o en el 20, perdón, se pasó al 21 y vamos a dejarla para el 22, espero que sí, y de Estados Mayores Navales. 3 citas pendientes. Cooperación acentuada. Hay muchísima cooperación, tanto en formación como en doctrina, como en gestión de catástrofes, como en inteligencia militar y como en ciberdefensa, y son áreas todas ellas a potenciar. Un particular agradecimiento por nuestra parte al apoyo que siempre recibimos de Chile con nuestra campaña Antártida. España monta dos bases, una apoyada por el Ejército, la Gabriel de Castilla, y otra la Carlos I, y para acceder a ellas siempre el apoyo de Chile pues es imprescindible y altamente valorado, y además puedo dar fe personalmente porque lo disfruté hace ya unos años, que tuve la inmensa suerte de que me llevaran como ayudante a visitar la Gabriel de Castilla. Y por último, la cooperación industrial, tanto en tierra como en mar, como en aire, como en espacio, sector que está realmente en explosión, diría yo, y al que España le está cada vez prestando más interés, tratando de hacerlo en el marco de la Unión Europea, pero realmente impulsándolo con fuerza. Bueno, espero haber sido sintético y haber dejado tiempo para las preguntas. Si de verdad es hasta el cuarto, tenemos la media hora y estoy a su disposición. Muchas gracias. Bueno, general, agradezco en nombre de la audiencia esta interesante y amplia información que nos ha entregado. El problema es que cuando usted entrega tanta y tan buena información, surgen muchas preguntas. Bueno, así es que yo creo que vamos a tener tiempo para tratar de responder las gran cantidad de preguntas que están siendo de alguna manera procesadas por 2 profesores, de forma tal de hacer converger las preguntas y resumir un poquito esta instancia. Así que le pido la disculpa que no pueda personalizar las preguntas que se hacen, porque como les decía, están siendo refundidas por 2 profesores. La primera, general, es ¿cuál es la posición española respecto de las demandas marroquíes sobre Ceuta y Melilla? Y si ustedes evidencian alguna posibilidad de un conflicto con respecto a ello. Vamos a ver. Ceuta y Melilla son 2 ciudades españolas. Podemos terminar aquí la respuesta, porque lo demás es deducible. He tratado de explicar, en fin, cuál es un poco nuestra posición con respecto a la soberanía, y siendo ciudades españolas, pues poco más hay que hablar. ¿Un conflicto con Marruecos por Ceuta y Melilla? No, creemos que vaya a ocurrir, francamente. Nosotros no vemos en Marruecos una amenaza, en Marruecos lo que vemos es un socio que lo es y además que tiene una potencia enorme. Somos vecinos y esto es lo de siempre de qué pasa con los vecinos. Estamos condenados a entendernos. A lo mejor no mañana, en fin, a lo mejor tardamos un poco más, pero va a venir ese entendimiento, que también hay que decir que pasa por ciclos, como pasa, yo diría que en todas las parejas, ¿no? Bueno, en momentos mejores, en momentos peores, pero al final la voluntad es de colaboración y francamente no veo no veo una amenaza de ese lado. Perfecto.
Lo siguiente tiene que ver con lo que usted nos informaba de la nueva estrategia versión 2021. La pregunta es, ¿cuál es el modelo de desarrollo de capacidades que ustedes tienen previsto para enfrentar estos conflictos híbridos? Bueno, ahí la respuesta tiene que ser un poco la del libro, porque no hay una respuesta particular a enfrentar las amenazas o los conflictos híbridos. La estrategia lo que hace es ponerlo de manifiesto para que toda la normativa y toda la regulación que va a derivar de esa estrategia lo vaya teniendo en cuenta y entre en el procedimiento de generación de capacidades el que está en el planeamiento de la defensa regulado que tenemos y que afecta o atiende a toda amenaza o riesgo que se pueda presentar. Si ahora introducimos el híbrido, pues habrá una respuesta con los correspondientes medidas o objetivos de capacidad, que es realmente como lo llamamos, objetivos de capacidad a medio y largo plazo, corto, medio y largo plazo, en función de las capacidades de adquisición. O sea que la estrategia realmente lo que hace es decir, cuidado que esto está ahí, cada vez está más ahí, y es una cosa absolutamente real. No tenemos más que mirar al Donbass, ahí a Ucrania, ¿no? Que es un modelo clarísimo de guerra híbrida. Pues, en fin, eso es que he contestado. Perfecto, sí. General, la otra pregunta que tiene que ver con lo que usted planteaba con relación a las operaciones con la OTAN y la Unión Europea. Un cuestionamiento recurrente es la capacidad de integración tecnológica real que existe entre España y el resto de los socios de la alianza. Digamos. ¿Qué tan avanzada está esa integración tecnológica y qué niveles de capacidad real operacional tienen a partir de las diferencias que tienen cada uno de los países? Vamos a ver, yo diría que la OTAN produce muchos beneficios. Uno incontestable, que es su capacidad de hacer interoperables, de estandarizar a los ejércitos que forman parte de la alianza. Esto no es un proceso de hoy para mañana, es un proceso que he vivido personalmente, como poco a poco, a través de los STANAG, famosos, los Standardization Agreement, van poco a poco conformando y haciendo que efectivamente se mantengan unos niveles de tecnología, de interoperabilidad, que hace que la tecnología que se tiene, en el nivel que se tenga, pues pueda encajar perfectamente como si fuera un puzzle, ¿no? Que va entrando. Dicho esto, tecnológicamente, pues depende de lo que estemos hablando. España tiene unos niveles tecnológicos, bueno, pues claro, es que está mal decirlo, que lo digo yo, pero son que nos permiten codearnos perfectamente con los países que tenemos alrededor. Claro, ahí cuando hablamos de la OTAN, pues hay mucha diferencia. Tenemos los bálticos, que precisan que la alianza les proporcione la defensa de su espacio aéreo, porque realmente no son capaces de dársela a sí mismos. Ahí España, desde hace ya varios años, aportamos un slot de 4 meses del año al año pues para esa defensa, un escuadrón de Eurofighter o de un escuadrón, menos que un escuadrón, tenemos 4 aviones normalmente, con alguno más digamos, de respaldo, para favorecer esa defensa, ¿no? Bueno, pues pasamos de esa capacidad que estoy diciendo ahí, que es una carencia más que una capacidad, a Estados Unidos. Evidentemente es la noche al día, ¿no? Pero tenemos esa capacidad, tenemos la capacidad de integrarnos. Aquí aprovechando, no sé si tendré la pelea, pero aprovecho para contar algo que contamos siempre, porque hay cierta nube, cierta bruma alrededor, ¿no? Que es, con respecto a OTAN, el famoso Investment Pledge, la petición de inversión, que en un momento determinado se fijó que tenía que tender al 2% de los presupuestos. Eso en la era de Trump se manifestaba de forma
enérgica, como hacía las cosas, y muy, en fin, muy taxativa. Hubo ahí un famoso momento con la canciller Merkel, cierta tensión ahí, porque hubo cierta... Bueno, ¿a qué voy? Voy a que España no cumple ese compromiso del 2%, sí cumple el compromiso de tender hacia el 2%, pero vamos francamente lentos, ¿no? Pues hay que decirlas. Pero el compromiso tiene tres partes. Tiene el compromiso del cash, la C del dinero que se dedica en el presupuesto nacional a defensa, pero tiene también la otra C, que es la de capacidades, que la nación pone en la bolsa, vamos a decir, de la OTAN, y ahí somos un buen alumno. Y tiene la otra C, que es la de commitments, la de aportaciones a las operaciones, en la cual no solamente somos un buen alumno, sino que somos un alumno aventajado. Entonces, bueno, me gusta decir que no sirve de mucho hacer una gran aportación al presupuesto de defensa nacional si luego no empleas las fuerzas en la defensa colectiva. Y en directa relación con esto, general, la otra pregunta que hacen es cómo aborda la política de defensa de España el uso de sistemas de inteligencia artificial para los efectos de la defensa. Aquí me temo que no puedo dar detalles, pero desde luego teniéndolos en cuenta, por supuesto. O sea, somos todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, con robótica, con innovación. Ahí parece que estamos muy avanzados estoy pensando ahora en la OTAN y en la Unión Europea, en innovación. Hay países que están avanzados en innovación, como esfuerzo colectivo no tan avanzados. La Unión Europea tiene cierta historia detrás de proyectos en innovación. La OTAN precisamente acaba de lanzar su proyecto de innovación que se llama Diana, con un fondo de inversión para hacer innovación, y es de ya, de hace nada, ¿no? Quiero decir con esto que, bueno, la inteligencia artificial, como todo lo que habla de nuevas tecnologías y de impulso, tiene una fase declarativa importantísima y luego la fase de palparlo tarda un poco más, ¿no? Que estamos ahí, eso puedo decir que sí. Lo saco un poquito del tema de tecnología, general. Sí, en la década de los 80 se hizo muy popular la teoría de la securitización, ¿cierto? De la escuela de Copenhague, Busan, de Wiley y otros, que de alguna manera ponía en entredicho el uso de las Fuerzas Armadas en funciones que no eran propias de la defensa y que de alguna manera también planteaba entre comillas, el mal uso de los instrumentos de poder de los estados. ¿Cómo van a conciliar ustedes esta nueva mirada de la estrategia de seguridad en la cual van a emplear Fuerzas Armadas para enfrentar conflictos híbridos, con esta tendencia, que si bien es cierto ha sido rebatida, pero aún está vigente en varias instancias académicas, de la securitización, es decir, de darle carácter de fenómeno de seguridad a elementos o a fenómenos que no lo son? Bueno, vamos a ver. Por una parte, la evolución en las Fuerzas Armadas y en la legislación española de los últimos años ha llevado a un reparto muy claro, muy definido entre lo que es seguridad pública, que está asignada pues, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y que tiene unas capacidades importantes. Quiero decir con importantes que si sumamos al Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, que son los dos órganos de policía españoles, pues superan en mucho a la fuerza de los ejércitos, ¿no? De las Fuerzas Armadas. Bueno, es decir, tienen capacidades. Y tiene un escalonamiento que hace que en primera instancia sea la policía siempre la que actúa, ya sea la Policía Nacional o las policías autonómicas, que en nuestro caso hay que pensar siempre que hay 17 autonomías y son de diferente tipo, pero tienen su potencia. Bien, detrás de esa policía, que son civiles, absolutamente civiles, está la Guardia Civil, que la Guardia Civil es un cuerpo de policía, pero es un cuerpo de policía con carácter militar. Eso hace que tenga misiones militares propiamente en determinadas circunstancias. Y luego están las Fuerzas Armadas. Con lo cual,
Nosotros somos auténticamente, esta mañana lo comentaba, somos la última ratio regis, la última razón del rey, que se usaba en los tiempos, en sus tiempos para la artillería, pero bueno, ahora yo lo empleo para las Fuerzas Armadas en general. Y tiene que estar muy mal para que la situación, para que de verdad tengamos que intervenir en misiones que sean de uso de la fuerza. Otra cosa es las misiones definidas en esta ley orgánica que he comentado de apoyo a la población. Ahí en realidad es igual porque cuando intervinimos con el COVID en la operación Balmis, que ha mencionado, lo hicimos porque realmente los medios del Estado estaban de alguna forma sobrepasados. Pero claro, ahí no hay ese escalonamiento que existe para el uso de la fuerza, está claro. Ahí no lo hay, entonces entramos a jugar mucho antes de lo que podíamos haber entrado. Entonces, ¿cómo lo veo? Pues lo veo como que las Fuerzas Armadas tienen que intentar evitar entrar en temas de seguridad, salvo que no quede más remedio. O sea, no se puede decir, no pueden hacer, no, están ahí, pero tienen que ser la última barrera. Cuando se trata de uso de la fuerza, cuando se trata de ayudar a esa seguridad humana, a esa población de la cual somos pues, absolutamente deudores, pues tenemos que estar cuando haya que estar sin ningún tipo de problema. Perfecto, ya nos va quedando poco tiempo, no queremos abusar de su tiempo, general, pero voy a plantearle la última pregunta en otro ámbito. El 2048 se va a revisar el Tratado Antártico. ¿Cuál es la posición española con respecto al sistema antártico que está operando y que esperamos que a futuro se mantenga? Pues yo diría que es exactamente esa, ¿no? El mantenimiento. Nosotros la aproximación en general a los Global Commons es que se mantengan como tales, ¿no? Ahí se plantea muy interesante espacio está por regular todavía. Y nos gustaría precisamente que fuera algo similar a lo que ocurre pues, con el Tratado Antártico. No, hay que intentar evitar la politización, la utilización partisana, ¿no? de esos bienes que al final pues son globales. Por razón geográfica, por razón histórica, pues hay países que tienen una responsabilidad, vamos a decir, en ese cuidado especial, ¿no? Vamos a decir. Pero bien, la cosa es en el beneficio de todos, ¿no? Es un cuidado, pero al final en el beneficio de la humanidad, así lo diría yo. Perfecto. Bien, hemos terminado después de una hora. Muchísimas gracias por la interesante información que nos ha entregado, por la claridad y también por la honestidad de su respuesta. De verdad ha sido un ejercicio que, como ya lo decía hace un rato, nos sirve para nosotros que estamos todavía con temas en debate. Hay ciertos temas que aún no están cerrados y que, por cierto, la mirada sobre España nos permite, nos aclara, nos da ideas, nos ayuda en desarrollar estas ideas que estamos todavía aún tratando de consolidar para poder sacar adelante una estrategia nacional de seguridad en Chile. Sin más, le doy el espacio a la conductora. No, cierro. Bien, agradeciendo entonces a nombre del director de la Academia Nacional de Estudios Políticos Estratégicos, general Jorge Robles, y de todos los miembros de la Academia, al general Fernando López del Pozo, su presencia tarde, y nos deja con muchas dudas, y que lo que es muy bueno, quiere decir que, insisto una vez más, ha entregado muchísima información que nos hace reflexionar al respecto. Así que muchísimas gracias y muy bienvenido cuando quiera a esta academia. Muchísimas gracias, ha sido un placer y bueno, estoy a su disposición para seguir hablando cuando quiera. Muchas gracias.